Dice Mateo 5:3, dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos le pertenece. Aquí trata de aquellos que se ven a sí mismos como son y ¿qué hacen? Reaccionan, buscan un cambio. No están con la mirada puesta ahí fuera, sino adquiriendo las cosas del reino. Son aquellos que se convierten de sus malos caminos. ¿Qué ocurre? Que cuando venimos a Dios, uno reconoce, ¿no?, sus pecados, reconoce el vacío con el que vive y la pobreza espiritual. Yo no puedo venir orgulloso, satisfecho de lo que hay en mi corazón pensando que no necesito de Dios. Esto sería lo contrario a lo que aquí nos dice. Bienaventurados los pobres en espíritu. Habla de humillación, de confiar en aquel que te ha dado la vida y de depender de Él. Segunda de Corintios 7:10 dice así. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Habla de dos tristezas, ¿vale? Tristeza que viene de Dios, de ahí viene el arrepentimiento para salvación. Y la otra tristeza de la que nos habla es la que el mundo te ofrece. Y la que el mundo te ofrece es para muerte. ¿Amén? Entonces, mi pregunta es, a ver si no me lío yo con tanta hoja. Dice, ¿por qué el dolor y el sufrimiento parece ser necesario en la vida cristiana? ¿Cómo usa Dios el dolor y el sufrimiento? ¿Es que quiere que padezcamos? No, sino que esto puede ser usado para restaurar tu vida, para que madures espiritualmente, para avanzar en las cosas de Dios, para renovarte, para sanarte, para santificarte. ¿Qué hizo Jesús? Él podía haber deshecho el dolor y el sufrimiento, pero decidió abrazar la cruz. Decidió abrazar el dolor y el sufrimiento para que hoy tú y yo podamos tener vida eterna. Entonces dice que la tristeza que es producida por Dios es por el pesar del pecado que hay en tu vida. Eso trae arrepentimiento, esa tristeza. ¿Bien? Y también el tomar la determinación y resistir. ¿Pero cómo lo hago? ¿En mis fuerzas? No. Gracias a la gracia de Dios en mi vida. Y luego está la tristeza que produce el mundo, ¿vale? De ahí viene la tristeza egocéntrica, egoísta, y la pregunta del por qué a mí, y por qué esto, y por qué me hacen aquello. Y eso nos lleva a un victimismo en nuestras vidas, y es lo que estamos viviendo, y tenemos que tener cuidado con eso, un victimismo que me lleva a estar centrada en mí misma. Esa es la tristeza que produce muerte. Amén. Y hay dos ejemplos. Vemos a Pedro, que le dice Jesús que antes de que cantara el gallo 3 veces, ¿qué iba a hacer? Negarlo. Pero después de esto sucede y Pedro como que dice la palabra que llora amargamente. Para mí llorar amargamente es un desgarro delante de Dios, desgarrar tu alma. Señor, por favor, ¿no? Por favor, dame una oportunidad. Esa situación a Pedro lo llevó a los pies de Jesús, lo llevó a un arrepentimiento. Pero ahora vemos a Judas. ¿Qué pasó con Judas? Judas murió, pero murió con el remordimiento. Y el remordimiento no es arrepentimiento. Dice que el arrepentimiento produce un cambio de mente que produce salvación. ¿Y qué ocurrió entonces con Judas? El dolor por las consecuencias lo llevó a una muerte. Lo llevó al suicidio, lo llevó a ahorcarse. Entonces, para que hagamos esa diferencia y sepamos que muchas veces nos arrepentimos de la repercusión de las cosas, pero no del acto de lo que hemos hecho. Y eso es remordimiento. Todo lo que no te lleva a los pies de Jesús no es arrepentimiento. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los que se ven a sí mismos, los que lloran, ¿pero por qué lloran? Por la condición en la que están, se entristecen, tiene que haber una tristeza, pero que los lleva al arrepentimiento, los lleva a los pies de Jesús. Vamos a ver encuentros con Dios, no voy a leer capítulos, ¿vale? Porque se nos darían las uvas,
pero sí que quiero contar un poquito la historia de 3 encuentros con Dios. Y vamos a empezar con Génesis. Y ahí vamos a ver la vida de Jacob. ¿Qué ocurre con la vida de Jacob? Jacob sale huyendo, ¿vale? Sabemos que su hermano le vende la primogenitura por un plato de lentejas. Sale huyendo, sale de la cobertura de unos padres. Pero lo curioso de esta historia es que antes de nacer en el vientre de la madre, Dios le da una palabra y le dice que el mayor serviría al menor. Y yo me quedo con esto. Él sale bendecido por el Padre, la bendición del Padre la lleva con él. Entonces sale de la cobertura, se encuentra en un lugar, digamos, pues en la intemperie, donde no tenía donde recostar su cabeza. Y ahí tiene un sueño. Camino hacia el lugar de la tierra de sus antepasados, tiene un sueño. Digamos que está aislado, está solo, tendría temor, ¿vale? Pero en ese sueño, aquel que parecía ir contracorriente, resulta que se encuentra con Dios. Y dice que en el sueño Jacob ve que hay un acceso al cielo. Jacob sabía que ahora Dios estaba más cerca que nunca, ¿vale? Y ese acceso real es la interpretación de entre el cielo y la tierra. Para mí, dice que habla de una escalera que bajaban y subían ángeles. Para mí está representando un poquito lo que es a Jesús, intermediario entre Dios y los hombres. Está hablando de una relación personal y cercana. Dios se le estaba revelando. Dice, Jacob había oído del gran Dios de su abuelo, Abraham. Había oído del gran Dios de su padre Isaac. Dice, y ahora tiene un encuentro con él. Y esta experiencia, ¿qué hace? Cambia su vida. Dios le prometió la tierra en la que estaba acostado, no solo a él, sino también a su descendencia. Dios le repite los términos del pacto que le dio a Abraham y a Isaac. He aquí, yo estoy contigo. Sabemos que de aquí sale una nación. Amén. Dice, he aquí, yo estoy contigo. El Dios de mis padres ha estado conmigo, dice. Esto fue un testimonio para Jacob en la presencia de Dios, su fidelidad y una promesa que alcanzaría las próximas generaciones. No solo eso, vemos que levanta un altar, que adora a Dios en aquel lugar y le pone nombre, Betel, casa de Dios. Dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces te has visto en esa situación que sales huyendo de los problemas, de las situaciones, sales huyendo de Dios y de ti mismo? No quieres saber nada. Y en ese momento más profundo, donde ni siquiera tú estás buscando, pero Él viene a tu encuentro y te dice, he aquí, yo estoy contigo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con cada detalle que Dios ha ido haciendo en nuestras vidas? Y en ese momento, como uno está centrado en el problema o está huyendo de todo eso, no puede ver. Pero ahí Jacob vio y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo había visto. Cuando él huye de su hermano, resulta que se encuentra con Dios y esa relación cambia. Dice que salió con temor. Él no sabía lo que le esperaría, ¿no? En aquel lugar, en aquella tierra de su tío. Pero vuelve a los años. ¿Cómo vuelve? Vuelve con paz y seguridad porque Dios, el Padre, estaba con él. Entonces, estas promesas hechas a Jacob son las mismas promesas hoy a nosotros. La protección de Dios en tu vida, la seguridad, el cuidado, su compañía. Jacob vio los cielos abiertos y cuando los cielos se abren, conecta con la tierra. Amén. Entonces, sabía que aquel lugar era un lugar especial, aunque era en la intemperie, pero era casa de Dios. Y dice que él sabía que venía Dios a comunicarse con el hombre. Entonces vemos que en Jacob es impresionante cuando Dios quiere cumplir un propósito en tu vida. Amén. Jacob en medio de la nada tiene un encuentro. Dios no lo había abandonado, a pesar de lo que ocurrió y el por qué huía como un fugitivo en esos momentos, ¿no? Pero a pesar de sus errores o a pesar de lo que pasó, Dios le dijo, he aquí yo estoy contigo y tengo un propósito con tu vida. Y vamos a otro encuentro con Dios, Isaías, el profeta Isaías, que si lo queréis apuntar y mirar en casa la historia del capítulo 6 del 5 al 8. Resulta que Isaías
en esos tiempos muere el rey Ucías, Isaías está como desesperado. ¿Por qué? Porque había una situación en el pueblo bastante devastadora, ¿no? Estaba muy mal y la cosa se iba a poner peor. ¿Qué decide? Isaías decide ir al templo. Dice que cuando entra al templo ve en un lugar alto, un trono alto, donde ve sentado, ¿no?, a Dios y un lugar alto y sublime. Los ángeles, los serafines, estaban escudriñando, declarando el pecado. Y aquí en este momento vemos la importancia de la santidad. ¿Con qué se encuentra Isaías? Porque Isaías era un hombre de Dios cuando entra al templo, pero ¿qué ocurre? Que aquí empieza a verse a sí mismo. Y es a lo que quiero que nos centremos. Dice, ay de mí que soy muerto. Se dio cuenta que no podía alabar a Dios como los ángeles lo hacían, porque era un hombre de labios impuros. ¿Qué dijo Pablo? Que no contamina lo que entra, sabemos hacia dónde va, pero sí que contamina lo que sale. Aquí cuando habla de labios impuros está hablando de pensamientos y del corazón del hombre. Dice, soy un hombre de labios impuros, no puedo decir santo, 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 como exclaman los serafines. Ellos son santos y yo no lo soy. Ellos ven a Dios y viven, pero yo he visto a Dios y merezco morir porque no soy santo. Esta es la importancia de un corazón quebrantado y quiero que nos enfoquemos en ello, ¿no? Un corazón quebrantado, cuando yo veo mi condición, cuando sé que necesito que Dios haga algo en mi vida, cuando me confronta con el pecado. Y no solo vio su pecado, sino también vio a la del pueblo. No solo vio la enfermedad del cáncer del pecado en su vida, sino también la de todo un pueblo. Dice, Jehová es un fuego consumidor, solo puede ser servido adecuadamente a aquellos que tienen el fuego encendido, la llama encendida en sus vidas. Para Isaías fue más doloroso ver la santidad de Dios y la falta de santidad en su vida que cuando vino el ángel y tocó sus labios con ese carbón encendido. Y dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El pecado de Isaías, ¿cómo debía ser? Consumido, quemado. Dice, una vez que Isaías tuvo un encuentro con Dios, fue convencido de sus pecados y libre de la culpa. Y después, ¿qué hace Dios? Le hace una pregunta. Si esta pregunta, antes de todo esto, cuando él entra y dice, soy un hombre de labios impuros, no merezco vivir porque he visto la santidad de Dios. Dice, si esta pregunta le hubiera hecho al principio de todo esto, Isaías no hubiera aceptado el llamado, porque no estaba preparado, su corazón tenía que ser restaurado, ¿no? Y limpio de todo pecado, porque en nuestra carne, el propósito de Dios, no podemos decir heme aquí, sino cuando verdaderamente hay un quebranto en el corazón, cuando verdaderamente hay un tú a tú, uno puede decir sí al llamado, ¿no? Porque lo ve desde la perspectiva que lo ve Dios. ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? Le dice a Isaías, ¿quién irá por nosotros? Cuando dice quién irá por nosotros, está hablando de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién será nuestro vocero? ¿Quién será el que lleve la palabra, que sea nuestros pies, nuestras manos? Y ahí que dice que Isaías estaba preparado para recibir y para contestar a la pregunta de Dios. No dice, envíame aquí, envíame a mí. Entonces, ¿quién creó este tipo de corazón en Isaías? Pues el estar en la presencia de Dios, el reconocer su condición, el no solo reconocer su condición, sino también la carga que tenía por un pueblo que se estaba perdiendo. ¿Quién irá? ¿Quién irá como vocero, no? Y que el pueblo necesitaba confrontarse con la palabra de Dios, necesitaba un hombre de Dios para ser ese vocero ahí fuera. Y también aquel que tocó como fuego purificador de Dios en su vida, ¿no? Y también escuchó, o pienso que escucharía el latir del corazón por un pueblo, una nación que se estaba perdiendo. Por eso necesitamos corazones quebrantados. En nuestra carne no podemos ver los propósitos. Sí verlos a lo mejor, pero no decir, Señor, henme aquí. No somos conscientes aún de lo que Dios nos está pidiendo. Somos sus voceros y tenemos que ser sus manos y sus pies. También hay otro encuentro. Aquí tenemos a Moisés. Moisés instruido, ¿no?, en un pueblo que una identidad que no era la suya, un pueblo donde es disciplinado, un pueblo donde crece con ciertas normas y demás, y
se encuentra con 40 años en el desierto, ahora es pastor de ovejas, y a lo lejos él ve una zarza ardiente, dice, le llama la atención, dice, voy a acercarme porque esta zarza no se consume. Ahí estaba procesando, ¿no? Dios en ese tiempo de desierto estaba procesando la vida de Moisés y le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, tienes que ir en mi nombre y hablarles del gran yo soy, ¿no? Y claro, Moisés tiene sus dudas, Moisés dice, manda a otro porque yo no sé, y empieza, ¿no?, con él mismo a pelear, digo, en su interior. Pero Moisés decide ir, es tiempo de salir del desierto y ahora vas a ser mi vocero, te voy a usar para que hables directamente con el faraón y dejen libre a mi pueblo. Y aquí lo que me llama la atención de Moisés, tiene un primer encuentro donde Dios le da un cometido, le da una misión. Pero más hacia adelante vemos en Éxodo 33:7 que dice que en medio del campamento, él, a las afueras del campamento, ¿qué hace? Establece una tienda de reunión. Y dice que Dios le da la oportunidad provisionalmente de montar esa tienda como si fuera como un empezar, ¿no?, de lo que iba a ser un poco, digamos, el tabernáculo, ¿no?, pero provisionalmente. Y dice que allí iban la gente a llevar sus peticiones. Cuando la gente del pueblo veía venir esa nube, sabían que era la presencia de Dios. Sabían que Moisés tenía cara a cara esa relación con Dios, ¿no?, y que estaba intercediendo por su pueblo. Un pueblo que sabían, eran conscientes que la paga del pecado es muerte. Pero en este entonces dice que cuando veían venir la nube, ¿qué hacían? Se postraban en sus tiendas y adoraban. Y aquí me llama la atención, ¿no?, porque dice que también, pues, digamos que admiraban también la relación de Moisés con Dios y sabían que Moisés no tenía secretos con Dios. Entonces, la historia de Moisés nos enseña cómo encontrarnos con una manera más profunda, más completa, más consistente con Dios. Y habla de 3 cosas. Establecer un lugar donde encontrarse con Dios. Crear espacio y tiempo para ir a la fuente. Tenemos que establecer un lugar. Nosotros, digamos que somos la habitación, ¿no? Habita el templo del Espíritu Santo, donde Dios puede morar. Crear un espacio para tener intimidad con Dios. Porque Moisés era persona como tú y como yo y muchas veces hubiera tirado la toalla. Decía, ya no soporto a este pueblo terco. Pero Dios le enseñó a tener esa misericordia, a tener el corazón de Dios, ¿no? Y también a buscar tiempo para esos encuentros. Entonces, hubo un antes y un después en la vida de Moisés. Una persona torpe para hablar, dice que fue el vocero de Dios, no fue el profeta de Dios. Un hombre tímido a un hombre valiente que derrotó cada enemigo de Dios. Dejó de condenar para interceder por un pueblo terco y rebelde, pero Dios puso en su corazón, ¿no?, cómo llevar a este pueblo. Entonces, tenemos que buscar, mientras Él pueda ser hallado, tenemos que buscar el tener ese encuentro con Dios. Y donde hay comunión, uno pasa a la acción, ¿no?, y reacciona a lo que Dios le está demandando. Dice, los años que caminó Moisés con Dios tuvieron un gran efecto en su vida. Vemos con el transcurso de los años y la historia que ese Moisés de la zarza no era el mismo Moisés que bajó del monte con los 10 mandamientos. Ese mismo Moisés de la zarza no era ese Moisés que tuvo que tapar su rostro por cómo resplandecía, ¿no?, resplandecía por estar esa intimidad con Dios. Cuando estamos dispuestos, Dios se mueve. Y lo imposible lo hace posible y todo lo que toca lo transforma. Muchas veces te vas a encontrar en situaciones, en lugares que te van a provocar esa tristeza de Dios, ese dolor, pero después de ello viene la gracia, o sea, vienen tiempos de paz, vienen tiempos de gozo, porque estamos en la escuela del Señor. Y luego vemos, ¿no?, seguimos con un corazón quebrantado. Dice, ninguna persona puede ser salva sin un verdadero arrepentimiento. Esto lo predica Juan el Bautista, ¿no?, en el desierto. Dice, arrepentíos porque el reino de Dios se acerca. ¿Qué hizo Jesús al principio de su ministerio? También decía, ¿no?, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca.
Dice que el remordimiento condena, el arrepentimiento te conduce a la salvación. El arrepentimiento mira hacia el pasado, el arrepentimiento mira hacia el futuro. El remordimiento trae frustración y desánimo. El arrepentimiento trae esperanza y cambios. Ahora sí vamos a Éxodo 10, 16 y 17. Vamos a leer 16 y 17. Éxodo 10, 16 y 17. Lo leo yo. Dice, entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón de inmediato. He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes, les confesó. Perdonen mi pecado una vez más y rueguen al Señor su Dios para que aleje de mí esta muerte. Un ejemplo más del remordimiento. Leemos en el faraón, dice que se arrepintió cuando vino el juicio de Dios sobre él. Pero tan pronto como vino la sentencia y fue dictada, volvió a sus pecados, es decir, remordimiento. Él tenía temor a las plagas, las consecuencias de no dejar ir al pueblo, ¿no? Él tenía temor a las plagas, pero no tenía temor al Dios de las plagas. Entonces, dice que un verdadero arrepentimiento se caracteriza por un profundo dolor por haberle ofendido a Dios. La vida de Job totalmente algo distinto. Cuando dice, ¿no? En el último capítulo de Job, dice, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por ello me retracto, me arrepiento en polvo y ceniza. Ese era el verdadero arrepentimiento. El que te enfoca en Dios y es caracterizado por una profunda tristeza, porque le he ofendido, porque le he desobedecido, porque le he dado la espalda. Cualquier situación que estés viviendo. Y también vemos que cuando somos llamados hay un proceso, el proceso del cristiano, el valle y collado. Isaías 40 del 3 al 5 dice así, tiempos de luchas y decisiones. Dice, escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas lo verán. El Señor ha hablado. Aquí vemos un capítulo que comienza hablando de la vuelta de los que son desterrados de Babilonia, ¿vale? Dice que es presentada como un nuevo éxodo. Dice que la intervención de Dios por su pueblo supera la manifestación de cuando salieron de Egipto, ¿vale? El antiguo éxodo. Se dirigen ahora los habitantes de Jerusalén, deportados, y ahora ¿qué hacen? Se disponen a emprender el camino de regreso. Y aquí está Juan el Bautista, preparando el camino del Señor y también enseñándonos cómo preparar el camino. Y aquí se define el ministerio de Juan. Declaró que había un camino construido en el corazón por el cual Dios viajaría. Y hoy nos dice el Señor, hay un camino construido en el corazón por el cual Dios está viajando en tu vida. Deja que viaje en tu vida. 4 pasos. Pasos involucrados en el proceso de construcción. Todo un valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo que está áspero se allane. Este es el proceso que emprende Dios, ¿vale? Cuando viene a nuestras vidas, ¿vale? Recibimos el perdón, nos reconciliamos con Él, pero luego hay una obra que empieza de adentro hacia afuera, debemos ser reconstruidos. Entonces, hay cimientos de nuestra vida que debe ser levantado, ¿vale? Capa sobre capa, en fin, lo que decía, ¿no? Esta tristeza que duele, pero luego trae paz y trae gozo. Dice, todo valle sea alzado. Habla de los lugares bajos de la vida, cuando estás desanimado, cuando te encuentras frustrado, cuando estás, derrotado. Ahí dice que hay consolación de Dios, ahí dice que hay aliento del Señor. Dice que el valle no es un lugar agradable, y esto es algo que los del baile pudieron experimentar en el tiempo que estuvimos preparando el baile del Congreso. Porque sí, Dios te quiere usar ahí fuera, pero realmente cuando tú decides estar en ese proceso y decides decir sí,
hay un proceso, ¿vale?, que duele y Dios te va demandando muchas cosas. Dice que el valle es un propósito, tiene un propósito, un lugar que es de paso en tu vida. Cuando dice que todo valle sea alzado, aquello que está abajo en tu vida debe de mantenerse aquí. Es decir, pues, por ejemplo, mi autoestima, mi ánimo y demás cosas. ¿Cómo levantar eso en mi vida? Pues sabemos que es a través del poder del Espíritu Santo. En nuestras fuerzas vas a caer una y otra vez. Cuando tú depositas tu confianza y dejas que el Espíritu Santo haga, vas a salir de ahí. Amén. Pero siempre enfocados en el proceso de Dios. Bájase todo monte y collado. Son todos esos lugares, antes hablábamos de estar aquí, ¿no? Pues ahora todo monte y collado deben de ser lugares que bajen, ¿vale? Porque ahí está nuestro ego, que se manifiesta la vanagloria, la avaricia, la superioridad, la arrogancia, y estas deben ser derribadas. Recuerda de dónde Dios te ha sacado, recuerda quién eres. Todo lo que obtenemos es por gracia. Amén. Lo torcido se enderece. Todo lo que no ha sido curtido, todo lo que no ha sido cambiado, todo lo que lugar de tu vida, cada área de tu vida donde no has obtenido libertad, donde no hay orden en tu vida. De eso está hablando. El carácter debe ser corregido. Entonces, tienes que declarar que ese pasaje ya, digamos que está quedando zanjado en Dios y sigues hacia adelante. La vida del cristiano es así. Lo áspero se allane, humillación. Reconociendo, como hemos dicho, que corazones quebrantados, ¿no? Reconociendo delante de Dios, derribar, destruir, renunciar. Sigue hablando de carácter, un carácter terco, un carácter de cabezonería. Dice que, y aquello que es tan difícil de tratar, esa rigidez que a veces mostramos frente a los demás, como una protección en nuestras vidas para no recibir más dolor. Eso debe de caer en el nombre de Jesús. Dice que este mensaje es un capítulo para aquellos que verdaderamente confían en Dios. Y si tú aplicas esta enseñanza, va a ser de fuerza y poder. ¿Por qué? Porque a veces, más que palabras, ahí fuera son hechos. La gente necesita hechos. Cuando tú das ejemplo de lo que Dios está haciendo en tu vida, aunque duela, pero se puede, y es en el lugar donde tienes que estar y el lugar correcto, la gente quiere lo que ve en ti. Y ese es lo verdaderamente lo que va a cambiar también vidas, lo que va a llevar a la gente a los pies de Jesús. Juan el Bautista nos habla y claramente de la única manera de prepararse para la venida del Señor, y es a través de él, mediante el arrepentimiento. Dice que el remanente que venía de Israel podía quitar obstáculos a través de el arrepentimiento de sus pecados. Por eso Juan recordó todo el que escuchaba en aquel lugar la importancia de venir al arrepentimiento. Y ahora vamos a Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. Dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es poder mismo de Dios. Para aquel que no ha tenido un encuentro con Dios no puede entender la cruz, no puede entender el porqué de la cruz. Hay que tener un encuentro y eso determina también el poder ser libre de ti mismo. Dice que es el mensaje que radica en el corazón del Evangelio. Dice, de tal manera que si tú lo comprendes, te vas a determinar en tener una actitud correcta hacia Cristo. Y eso te va a llevar a avanzar. Asimismo se pudo salvar él. Asimismo se pudo salvar. ¿Era posible que Jesús se salvara? Dice que todos los recursos del poder de Dios estaban a favor del Hijo. Pero así se puso de manifiesto desde el nacimiento, cuando el Herodes dice que trataba, ¿no?, de matarlo, de quitarlo del medio. Entonces, si lo querían quitar del medio es porque sabían que era el Salvador. Sabían que iba a venir a trastornar el mundo, sabían que iba a venir a cambiar la historia de muchas vidas. En Nazaret, tras la predicación de la sinagoga, los líderes religiosos, ha venido a crear disturbios, ¿no? Y empezaron a querer quitarlo del medio, ¿no? Porque quería deshacer todo lo que el hombre había hecho. En Jerusalén intentando también cogerlo y matarlo. Pero Jesús no pidió ser liberado. No habían ángeles alrededor, ¿no?, cuando él estaba en la cruz.
ese caminar hacia la cruz, no había nadie que dijera, ningún discípulo que dijera, yo voy a pagar por él. Nadie pudo ponerse en su lugar. En el Calvario no vemos a Jesús que esté encarnado en el poder de Dios Padre, más bien en la debilidad humana. Aquel que era rey de los cielos y de la tierra muere solo. Y aquí solo podía clamar al Padre, pero ahí la gente no lo ve como el Hijo amado, sino como más bien el Hijo desamparado. Entonces parece una historia trágica, ¿verdad? Y tan grande a la vez. Pero esto, mi pregunta, ¿cómo una tragedia tan grande pudo ser a favor nuestro hoy para salvación? Y para entender esto tenemos que ir al principio de todo, al Génesis. Y dice que Dios hizo todo lo necesario para que el hombre fuera feliz en el huerto del Edén. Lo puso todo a su alcance. Era todo perfecto en aquel lugar, ¿no? Dice que la comunión y la relación de Adán y Eva con su Creador. Esa primera pareja que tendrían claro que su dependencia venía solo de Dios y que tenían que tener una actitud de obediencia y gratitud, pero tentados a ser como Dios. ¿Cuántas veces has pensado o has sido tentado a ser como Dios? A desobedecer el mandato de Dios de no comer de ese fruto prohibido, ¿no? De ese árbol del bien y del mal. Dice que esto fue un acto de rebeldía contra Dios y obviamente tenía que ser castigado. Entonces Adán y Eva, en la desobediencia, fue castigado y por ello entró el pecado y en medio del pecado la muerte. Por eso era necesario la expiación mediante sacrificio, para que Dios pudiera aceptar y abrir las puertas de nuevo al perdón y la reconciliación con Él. En Romanos 3, 25 y 26 dice así: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Aquí volvemos a ver un pacto, ¿no? Vemos la gracia. Dice que el único sacrificio aceptable a los ojos de Dios era por medio del Hijo, por medio de Jesús. Dios ofrece al Hijo como ese punto de encuentro con la gracia y la misericordia. Dice, fue Jesús representando la fidelidad del Padre al pacto. 2 de Corintios 5, 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ahora entendemos por qué Jesús no se pudo salvar a sí mismo. Amén. Dice, había un plan para tu vida y para la mía, la vida eterna, salvarnos de nuestra condenación. Dice, aquel que durante su ministerio salvó a tantos, dice, hoy en día hay tantos que se pierden. ¿Por qué? Porque se creen suficientemente buenos. Dice el Señor, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente, pero hoy se siguen abriendo los brazos del Padre. Como el Padre cuando viene el hijo pródigo, ¿no? ¿Qué hace? No espera en el hogar a que el otro toque la puerta y venga, sino sale a su encuentro. Y cuando sale a su encuentro le dice bienvenido a casa. Así hace Dios con nosotros. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin embargo, a sí mismo no se pudo salvar. Dice, porque tú y yo fuimos parte de ese plan y la razón de que así fuera. Voy terminando, ¿vale? Dice en Lucas 24, ¿vale? Hay una historia del 13 hacia adelante y nos cuenta qué ocurre después de la muerte de Jesús y la resurrección. Después que María Magdalena y demás mujeres, ¿vale? Van y cuentan lo que había sucedido cuando ven la tumba vacía. Dice, ese mismo día 2 discípulos se disponen a ir al camino de Emaús, ¿vale? A unos 12 kilómetros de Jerusalén. ¿Y qué hacen? Iban hablando de todo lo que había ocurrido, pero mientras hablaban Jesús mismo se pone a caminar con ellos, se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero en ese momento Dios no permite que ellos reconocieran a Dios. Quédate bien con esta historia, ¿vale? Dice, la tristeza y desilusión
hacía que estos discípulos huyeran de Jerusalén y se fueran al lugar de origen, de donde venían. Dice, estos discípulos entraron en una situación de crisis por no entender la muerte de Jesús. La muerte de Jesús que no solo fue eso, sino que mató la esperanza y con la esperanza todas sus ilusiones. O sea, estaban totalmente como no entendían nada, ¿no? Se había acabado todo. Se había acabado el sueño que un día los hizo salir de sus hogares. Dice que al regresar al lugar de origen, regresan como derrotados, ¿no?, por lo que había pasado. ¿Y volvieron a qué? A sus antiguos quehaceres. El entusiasmo, la fe de los discípulos se convirtió en una gran tristeza que para mí es un remordimiento, ¿no?, pienso, por no haber seguido al Maestro hasta la cruz. Y he aquí la presencia de Dios. Dice, sin que ellos lo reconocieran, Jesús se puso a caminar con ellos. Dice, no los dejó solos en su desesperación y desilusión. ¿Por qué? Porque Jesús, los que tiene como amigos, dice, no los abandona. Cuando los discípulos vacían su corazón de dudas, inquietudes, ¿vale?, todo lo que estaba rondando sus cabezas, Jesús comienza a hablarles. Dice, ahora os voy a hablar de otra realidad que va más allá de la comprensión. Y aquí entra Jesús. Qué poco entienden ustedes y qué lentos son en el corazón para entender lo que fueron anunciando los profetas. Dice, ¿no tenía que ser así? Y que el Mesías muriera para entrar en su gloria. Entonces Jesús entra con esto e interpretando después de esto lo que dicen las Escrituras de él. Y hablando de Moisés, seguido de los profetas. Entonces, esta enseñanza ocurre algo. Dice que la letra de la Escritura se convierte en vida y hace encender algo en el corazón de estos discípulos. Estos le piden, que aún no se habían dado cuenta ni con quién estaban hablando, le piden que se quedara con ellos. Y aquí es el momento crucial para estos discípulos. Dice que Jesús se sienta a la mesa, toma el pan, lo bendice, lo parte y cuando lo da, dice las Escrituras que se abren los ojos de estos discípulos. Pero al mismo instante Jesús desaparece. Pero ellos salen diciendo, ¿no?, supongo que lo dirían a grito pelado, ¿no?, Jesús está vivo. Ya no tenían por qué dudar del testimonio de lo que contaban estas mujeres, que Jesús estaba vivo. Entonces, porque ellos lo habían visto, habían caminado con él, habían comido con él, entonces cobró sentido la presencia de Jesús en el camino de Emaús. Dice, vino a restaurar, vino a rescatarlo de la tristeza, vino a renovar su fe, ya que volvieran, ¿no?, a esperanzarse. Y estos que hacen llenos de alegría y de gozo, vuelven a Jerusalén. Vuelven y les dicen a los discípulos y demás que Jesús estaba vivo, ¿no? Los discípulos de Emaús se habían encerrado en su dolor, no dando crédito a lo que estas mujeres contaban. El escándalo de la cruz, digamos que les habían perdido el ver la vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas situaciones en las que el sufrimiento no permite ver más allá del dolor, ¿qué ocurre? Que a veces no lo entendemos, sobre todo cuando se trata de un dolor propio, ¿no? Y hay distintas reacciones a esto. Hay gente que se rebela contra Dios. ¿Y por qué permites esto? ¿Y por qué aquello? Y van buscando respuestas que no van a encontrar. O aquellos que maldicen, tú lo podías haber hecho, tú no has estado ahí. Empiezan a maldecir el nombre de Dios. Y hay otros que se deprimen, se encierran en su mundo y no quiero saber nada del mundo ni de Dios. Estas reacciones es la tristeza que produce el mundo y te lleva a una muerte segura. Pero también hay quienes buscan en la fe en Dios, dice, el sentido de lo que parece ser algo contrasentido humano. ¿Qué quiere decir esto? Que para el hombre natural es locura, no puede discernir las cosas espirituales, pero tú y yo somos de Dios. Podemos discernir porque tenemos el poder del Espíritu Santo dentro, morando en nuestras vidas. No podemos reaccionar como una persona que no entiende nada de la cruz. Dice que en la vida del hombre hay una mezcla de alegrías y penas, una mezcla de éxitos y fracasos, una mezcla de ilusiones y desengaños. Pero todo esto es parte del ser humano, no es parte de la vida. Y uno tiene que estar preparado porque vamos a tener que pasar por situaciones que duelen.
La enseñanza que Jesús le da a estos hace encender algo en el corazón, ¿no? Vuelve la ilusión, vuelve la esperanza. Parece ser que se enamoran de la presencia de Dios, son influencia para otros, no pueden parar de decir que Jesús está vivo, van anunciándolo a todos lados. Y esto provocó un cambio de conducta y de dirección. Y quiero que te quedes hoy con esto. Si te das cuenta al principio de esta historia, Jesús los escucha. Jesús está atento a lo que está saliendo del corazón y empieza a escudriñar el corazón de estos. Y está atento el porqué y de lo que está pasando. Pero cuando interviene Jesús con la palabra, ¿qué dice? Que empieza a haber vida dentro de ellos. La palabra empieza a ser vida para ellos. Y sobre todo cuando Dios le da el alimento, ¿qué ocurre? Que se abren sus ojos. Muchas veces vas a pensar, estoy solo en esto, no veo a Dios en ningún sitio, no lo veo por ningún lado, pero Él está escuchando, está viendo por dónde estás pasando. Pero cuando tú decides tomar la palabra cobra de nuevo vida en ti. Y cuando tú te alimentas de esa presencia de Dios en tu vida, vas a poder entender y las circunstancias las vas a poder llevar de otra manera. No quiere decir que vas a dejar de sufrir, no, quisiera decirlo, pero no es así. Pero vas a poder llevar las cosas de la mejor manera que en Dios, ¿no? y con Dios. Entonces dice que esto es posible como resultado cuando el fuego emana del corazón. Cuando estos dos discípulos empezó a hacer mella la palabra en ellos, empezaron a reaccionar. Y tenemos que hacer esto. ¿Qué quieres? ¿Que Él siga procesando en tu vida o quedarte a un rincón y dejar que la tristeza del mundo te hunda? Piensa en estas palabras, porque esta enseñanza nos muestra cómo funciona la gracia de Dios. La gracia hecha carne en Jesús y la que transforma hoy nuestras vidas. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, quebrantamiento. Dejemos que Dios quebrante nuestras vidas. Necesitamos un encuentro real con Dios y lo necesitamos diariamente. ¿Dónde está hoy tu ilusión? ¿Dónde está hoy tu esperanza? Cuando hay un encuentro con la verdad, hay paz, hay gozo porque está Jesús presente. Tiempos que nuestros ojos se tienen que abrir, amén, y volver al camino, volver a casa. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a buscar un tiempo y le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Oh Dios, gracias Padre porque tú buscas corazones quebrantados, contritos y humillados. Gracias, oh Dios, porque somos tus amigos, porque en nosotros mora el Espíritu Santo, porque no somos como el mundo, Señor. Oh Dios, porque tenemos ese discernimiento donde podemos ver, donde sabemos dónde acudir. Ayúdanos a acudir a tus pies. Queremos esa tristeza que cambia las vidas, oh Dios. Rechazamos hoy la tristeza que viene del mundo, la tristeza que hunde, que deprime, que te lleva a una muerte segura. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Queremos conectar contigo, Señor. Queremos que te muevas en nuestras vidas, oh Dios. Queremos ponernos a cuentas, oh Dios, contigo. Amén. Y que en ese caminar no volvamos a las cosas de antes, cuando no entendemos lo que está pasando, sino que nos vuelva la palabra, que nos vuelva a reavivar el Espíritu Santo en nuestras vidas, que reaccionemos a tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Busca ahora a Dios, amén. Ponte a cuentas con Él. Amén. Todo lo que ha removido esto ahora en tu vida, entrégaselo a Dios y dile, quiero tener un corazón quebrantado delante de ti. Quiero ser ese amigo en ti y contigo. Quiero caminar en el poder del Espíritu Santo. Y cuando haya dolor y sufrimiento, que sea esa tristeza que viene de ti que me lleva al arrepentimiento. En el nombre de Jesús.